Hola familia, muy buenas tardes, soy Alejandro Cuervo, un placer siempre compartir con todos los presentes. Hoy tendré la dicha de conversar con una buena amiga, una gran actriz, pero además una gran directora de teatro y dramaturga, Liliana Lam Hernández. Sí, aquí, con sinceridad y sin secreto, entre tú y yo. Pues sí, familia, la bienvenida y las buenas tardes a Entre tú y yo. Liliana Lam, qué gusto, qué placer. Qué pelo más largo. Sí, ¿viste? No Cómo ha es usual las crecido. últimas veces que hemos coincidido, que has andado más con el pelo Sí, corto, muy linda, muy elegante, bienvenida. muchas gracias. Lo mismo digo. Gracias por la invitación a este programa maravilloso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Primera vez que nos visitas. Sí, Qué primera bueno, vamos a vez. hablar de toda esa familia espectacular, artística que tienes, de, bueno, esa mamá que te apoya tanto, esa abuela de esas niñas que también he tenido el gusto de conocerla y nada, una familia espectacular. Te Gracias. felicito y también te felicito por todo lo que has logrado. Realmente, bueno, te conocía como actriz y cuando comencé, bueno, visité la obra Kilómetro Cero, por ejemplo, alguna de las obras muy exitosas que has estado de esa carrera como dramaturga, como directora, nada, hay muchísimo de qué hablar y vuelvo y reitero la felicitación. Para ti, por supuesto, para tu esposo Corona, Albertico, que estamos disfrutando ahora en la novela Sábados de Gloria. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de ti, de tu carrera, con ese carácter que te he visto, porque te disfrutamos aquella novela de Historias de Fuego, una muchachita y de pronto, bueno, supe que ya estabas escribiendo obra, dirigiendo, qué bien. Sí, es En tan poco que, tiempo, un proceso bien grande, porque sí, quizás realmente. escribir obras, dirigir obras, es una responsabilidad que a veces personas necesitan, artistas necesitan un poco más de tiempo y lo has logrado como mujer empoderada que eres, que también es otro tema que vamos a hablar. Pero bueno, voy a hacer una pausa porque viniste a hablar tú, pero realmente tengo muchas cosas que expresarte en cuanto a todo lo que has logrado. Así que te Muchas felicito. gracias, Ale. De verdad, un súper placer estar aquí. Un honor realmente, porque este es de los programas que hemos visto desde pequeñita, yo siempre entre tú y yo y esperando el horario para verlo y estar No, y aquí. esperando en el futuro ser invitado, porque También, realmente a también. mí me dio Sí, mucha pero alegría cuando vine de invitada. sí, es de esto que tú lo ves lejano y dices, yo no, con lo pequeñita que soy, no puede ser. Y mira, tengo ese privilegio de verdad, así que gracias a ustedes. Y bueno, el tema de dirigir, de actuar, de escribir, yo creo que ha sido todo de manera, en mi vida ha sido de manera empírica. Yo soy una mujer muy emocional, funciono realmente muy movida por las emociones y en el caso de la actuación así comencé también en grupos. ¿Cómo eras de niña? Tienes dos niñas preciosas, hermosas. ¿Te comparas un poco con las niñas que tienes ahora? ¿Eras una niña común o quizás Bueno, yo qué de siempre, especial veías en tu niña? sí, yo recuerdo cuando niña que me gustaba escribir mucho. Yo escribía muchas cosas y todo este tema también de las carticas de amor y todo eso. Yo le hacía las cartas de amor a todas mis amiguitas para todos sus pretendientes y todo esto. Pero sí, por supuesto, en algún momento le debo haber dicho a mi madre que me gustaba la actuación o algo así. Y recuerdo, eso sí, lo recuerdo mucho, que yo decía, yo quiero ser como ella. Cuando veía el televisor, aquel televisor que eran los televisores que teníamos en el año, no voy a decir el año, pero, ¿y sabes quién era? Larisa Ulloa. Para que Cierto. vean las cosas, ¿no? Parece que yo la veía que hablaba tan bien o algo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención. Y entonces, bueno, mi madre me lleva a un grupo de teatro comunitario que existía en el Sevillano en ese momento, que tenía el actor Pedro Fernández, a quien le mando un beso. Y Pedro siempre me decía chinita. Y entonces ahí empecé a conocer lo que era la actuación, a un poco el rigor. Claro, estamos hablando de 10 años, 11 años por ahí. Luego fui, o sea, pasó el tiempo, me preparé para las pruebas de la ENA, fui a las pruebas de la ENA, no aprobé. No aprobaste las pruebas. Y esto que te da Una como que un decepción. piñazo y es ese dolor de nunca lo lograré, cosas así.
Pero bueno, ¿Te realmente... presentaste, te dan la oportunidad de presentarte? No, me otra vez? presenté una sola vez No porque querías eso fue arriesgarte como más. eso fue como que ya no quiero saber nada nunca más, pero no pasa nada, son como obstáculos de la vida, retos que te pone yo creo que para crecer. Y es verdad que tengo que siempre mencionar a mi mamá porque ella siempre, no es que me apoyó, es que siempre me empujó realmente a estar concentrada en lo que quería, a no rendirme y hoy por hoy todavía lo sigue haciendo. Entonces, luego entré en un grupo de teatro que aquí se ha mencionado mucho porque es el Muchísimo. grupo El Galonzo del profesor Humberto Rodríguez, a quien le mando igual un beso y un abrazo y el agradecimiento por todo lo que ha hecho siempre por tantos artistas. Así es. Y bueno, ahí aprendí muchísimo de lo que es ¿Con qué actores y actrices compartiste en tu tiempo? ¿Qué tiempo bueno, una de mis estuviste? mejores amigas, que la adoro, mi hermana de la vida, Belisa Cruz. Bueno, ya es amiga mía Eh, también. Belisa y yo coincidimos en aquel tiempo que Los Galonzos y después una amistad que ha durado para siempre. Pero bueno, en ese tiempo había otros actores que ya habían pasado por ahí, que tenían, además de Bárbaro Marín, de Jorge Perugorría, los más cercanos eran Leo Benítez, Jenny Soria, que ya estaban en Elisa, eran como más grandes. Y bueno, otros muchos que se me quedan por nombrar, pero que también excelentes actores. ¿Qué obras, qué títulos hiciste? ¿Qué clásicos Bueno, del teatro ahí ya cubano? tú Hiciste de sabes, todo. Santa Camila de la Habana Vieja, Requiem por Yarini, pero la gran oportunidad de conocer el teatro cubano, el teatro universal, de ver los personajes de fuera, de interpretarlos tú y el rigor de Humberto, que hasta hoy yo lo tengo. De hecho, hay uno de los actores con los que trabajo, que a veces yo hablo, estoy dando una nota o algo y me dice, ¿te pareces a Humberto? Definitivamente Que te son cosas que alimentaste se quedan, ¿no? de su pedagogía. Y además orgullosa de eso. Y bueno, comprender que el mundo del teatro, porque bueno, es verdad que la televisión, el cine es como un sueño que dices, ay, si algún día yo estoy ahí, qué maravilla, ¿no? Pero el rigor del teatro, de saber lo que es interpretar un personaje varios días sin que ese personaje como que pierda la esencia, yo creo que ahí yo empecé a comprenderlo un poco, aunque quizás no tan conscientemente, porque bueno, hay una juventud, adolescencia, donde todavía hay muchos, digamos, muchos requerimientos que los vas asumiendo quizás de manera espontánea o de manera subconsciente y luego con el paso del tiempo si te das cuenta que es sí o sí, si realmente te interesa lo que estás haciendo y respetas tu trabajo. Luego de ahí entré en el Uber de Blanc, porque estaban haciendo en el Uber de Blanc, Orieta Medina tenía una obra donde había muchos personajes y necesitaba como que actores y actrices jóvenes para hacer estos personajes que llamamos de coro, que son pequeñas intervenciones. Hicieron una audición, hablaron con Humberto y yo fui una de las elegidas que me quedé ahí en el Uber de Ahí Blanc. te evalúas y te Sí, ahí haces actriz. me evalué como Actriz actriz. profesional. Mi primera obra de teatro profesional la hice con Pancho García, porque Pancho. la obra de Orieta se demoraba más en estrenar y Pancho estaba haciendo La muerte de un viajante. Y yo interpreté un personaje que estaba 5 minutos en escena. Y aprendí tanto, imagínate, ver en escena a Pancho García, a Amada Morado, Miriam Learra. Yo me sabía todos los textos de memoria de todo el mundo. Y Amada le decía, por ejemplo, a Pedro Díaz Ramos, Pedro, hay que tener cuidado con esta muchachita que yo creo que te quiere quitar el personaje. Y yo, ay, no, no, ¿cómo usted va a decir eso? ¿Sabes? Las bromas que se hacen en el teatro, que se crea esa familia tan hermosa. Y bueno, la relación con Pancho, que hoy por hoy siempre Alberto y yo los dos compartimos que fue, bueno, cuando hablo de Pancho me emociona un poco, o sea que... Yo también voy a aprovechar para que te recuperes. Yo, profesionalmente, la primera vez que regreso, que voy al teatro, es con Pancho García. Sí. Después que termino el servicio militar y La muerte de un viajante, vamos a Él hacerla. hablaba de ti. Y Él hablaba. estuvimos ensayando a punto de estrenar, él se enfermó y lamentablemente cuando ya retoma la obra, ya yo estaba En grabando otra. los 3 diálogos y no pude incorporarme. Sí. Pero bueno, fue creo la experiencia más profesional que tuve Claro, teatralmente hablando y realmente es una escuela, Sí, era alguien especial totalmente. y sin dudas marcó la carrera teatral tuya y Sí. de Albertico. Yo me emociono mucho porque es de esa generación de teatro estudio que amó el teatro de una manera increíble y lo defendieron con todo. Y por suerte nos llegaron muchos maestros de eso a nosotros, de cierta manera, o sea, quizás en la ENA, en el ISA o en el propio teatro. Gracias a esos referentes yo creo que
se ha podido mantener quizás un legado, porque el teatro cubano siempre ha sido un teatro de referencia, ¿no? Y de importantes espectáculos, no solo a nivel nacional, a nivel internacional también. Y bueno, ahí en el Verde Blanc tuve la oportunidad de trabajar con otros directores muy reconocidos también, como, bueno, Elio Martín, Doris Gutiérrez, y con directores más jóvenes que empezaban, y la oportunidad... Ya en ese momento Sí. ya tenías el ojo echado en dirigir. Sí, no, es que yo, en la obra esta de Orieta que te comento, que esa obra se llama Las Desobedientes, yo siempre estaba como muy, me preguntaste ahorita cómo era cuando niña, yo creo que lo que era muy despierta. Igual habría que ver en qué nivel de despierta nos ponemos, porque ahora sabemos lo que es una niña o un niño despierto y de pronto eso puede ser un susto, pero... Yo creo que ya es con insomnio. Sí. Y parece que yo le comentaba como muchas cosas a Orieta. Ay, si se puede hacer esto, ay, ¿usted cree tal? Y Orieta me dijo, tú deberías dirigir, porque tienes como una visión general del espectáculo que normalmente los actores y las actrices no suelen tener. No por nada, sino porque tú estás concentrado en tu personaje y muchas veces ni te fijas por dónde entró el otro o en la composición escénica, cómo está equilibrado el espacio escénico. Y bueno, eso se quedó así. Y un tiempo después, ella quería hacer en el Verde Blanc, en la parte de arriba, en el lobby, que es muy grande, como una especie de teatro infantil, pero de pequeño formato. Y me dijo, te voy a dar la oportunidad de que escribas algo y de que lo dirijas. Y yo, sí, ¿usted cree? Yo tenía 21 años en ese momento. Y me dijo, sí. Mira, te voy a dar una pista. Algo así me dijo. Empieza por la Edad de Oro, que hay muchos cuentos, que no es lo mismo escribir de cero que hacer una versión. Y mi primera versión fue El Camarón Encantado, que la hice ahí en el lobby, bueno, El Camarón Encantado. Y bueno, como sin tener quizás un conocimiento yo no sé, es algo... Ella me lo revisó, Orieta también es una persona que ha escrito toda su vida y a quien le agradezco mucho, de verdad, todas las oportunidades que me dio. Y entonces... Salió solo, salió espontáneo. Sí, salió, yo me leí el cuento y empecé a ver las escenas, los diálogos, todo. Después hice otra versión de Los Zapaticos de Rosa y después hice una de Nené Traviesa también. Y bueno, ahí apareció en mi vida Miguel Sosa, otro beso al cielo, o besos y abrazos. He tenido personas muy importantes en mi vida, pero he tenido hombres que han sido, quizás por eso y por hoy trabajo con tantos hombres. Y bueno, cuando hago el casting para Tierras de Fuego, que voy a hacer la telenovela, pues entonces ahí sí me separo del Verde Blanc, porque bueno, estaba en la telenovela y no podía estar en el grupo de teatro. Pero fue una etapa preciosa, muy ¿Llegaste linda. a dirigir esos cuentos sí, que mencionabas? Los dirigí, los dos. ¿Y qué tal te fue? Bueno, yo recuerdo que era como toda una aventura ese crear. Una cosa es el papel en blanco y negro que aguanta todo, ¿no? Lo que le pongas. Y otra cosa es ir viendo cómo los personajes van tomando forma. Lo que era ver a Lopi y a Masicas, además que el vestuario lo hicimos nosotros mismos, la escenografía. Trabajé con dos actores muy buenos, tan jóvenes como yo, y que confiaron mucho en mí, ¿sabes? Tuvimos música en vivo, además, porque yo amo la música. Yo creo que la música es fundamental en la vida. Y entonces contacté con dos muchachas que estudiaban una viola y la otra violín, y tuvimos la música en vivo, música clásica. Y fue un espectáculo precioso. Iban muchos niños, muchas niñas, y las madres, que eran casi siempre las que iban, y las abuelas, Disfrutaban también sí, del espectáculo. Por supuesto. Partida del Camarón Encantado, que, por favor, tampoco. Y luego cuando hicimos Los Zapaticos de Rosa, también ese espectáculo era más grande, tenía más personajes y más escenografía y todo. Pero fue un viaje maravilloso. Ahí también dirigió conmigo una actriz que se llama Galia González. Sí, la conozco. Excelentísima actriz. Y nos aventuramos en eso y verdaderamente fue una experiencia muy linda. Bueno, te propongo hacer una pequeña pausa y nos quedamos en la telenovela Historias de Fuego con ese gran director y gran persona que era Miguel Sosa. Hablaremos de eso enseguida. No se mueva, seguimos conversando con Liliana Lara. Mami, ¿Qué? sírveme el desayuno, anda. ¿Desayuno a esta hora con el sol en el medio del cielo? ¡Ja! No sé cuando yo lo digo. No le rías la gracia a la princesita Isabel. Entre tú y tu padre la tienen así de malcriada. No, y si de ti dependiera, yo fuera la criada de la casa. ¡Ja! Es verdad que la vergüenza tuya era verde y se la comió un chivo.
Porque esta chiquita, Isabel, hasta le pesa mover la quijada para masticar. ¡Ay, Dios mío! ¿A qué santo yo le habré tirado piedra para que ahora me castigues así? Y ya estamos de vuelta, seguimos conversando con Liliana Lam, esta gran directora, dramaturga y actriz cubana. Liliana, bueno, nos quedamos por Historias de Fuego, bueno, telenovela que también estuvo acá junto a nosotros hace algún tiempo, Laura Moras, que si mal no recuerdo, eran familia, eran hermanas. Mi hermana mayor. Bueno, compartir con esa divertida y excelente actriz Laurita, Sí. y bueno, con muchos actores, enfrentarte a un protagónico por primera vez. Cuéntame esa experiencia. Bueno, yo te puedo decir que, primero que todo, yo recuerdo cuando fui a la casa productora que el casting me lo hizo el propio Miguelito. Él lo hizo conmigo. Y me dijo, te voy a dar este personaje. Y yo pensé, él está hablando en serio. Con los ojos verdes así, que te miraba fijamente. Y dice, sí, dale, vamos, que te voy a dar los guiones. Bueno, yo cogí aquellos guiones y yo no sabía si saltar, si reírme, si llorar. Llegué a 23, cuando aquello era... Además, los guiones de una telenovela, que esa novela era larga, tenía Sí, como 80 100 capítulos. 100 capítulos, wow. Sí. Eso, ¿y te los llevaste Sí. todos? No, en ese momento no, porque en ese momento esa novela se escribió por parte. Entonces eran como 30 o 35. Bueno, 30 capítulos es por ahí. aproximadamente de esta altura Sí. y pesa cantidad. Sí. Pero yo salí con aquello que yo ni el peso le sentí, sinceramente. Pero llegué a 23 y dije, déjame coger calma porque me va a arrollar un carro. Entonces, bueno, ya por supuesto mi mamá, la familia, todo el mundo contentísimo. Alberto, súper contento. Que tengo que decir que me hice novia de Alberto en el Uber de Blanc. Hago un Antes. pase atrás porque, bueno, es importante Alberto en mi vida. Ha sido Sí, claro. extremadamente importante Y parte. y parte. Entonces, por supuesto, Alberto también actor. Ninguno de los dos habíamos hecho televisión, jamás. Y un personaje importante como ese, claro, es tremenda oportunidad. Y luego, cuando empecé a ir a los ensayos, yo siempre me sentaba detrás porque no conocía casi nadie ni nada. Y yo leía, cuando tocaba mi personaje leer, yo leía en los ensayos y muchas veces se viraban los actores, las actrices. Y yo decía, ¿por qué se viran? ¿No? Hasta que alguien me dice, es que tú tienes una voz que no tiene que ver con tu físico. Y digo, ¿sí? Claro, en ese momento yo era muy flaquita, y parece que decían, esta voz no es como que tiene mucho que ver con la muchachita esta delgadita. Y entonces tuve muchas anécdotas muy lindas. Yo creo que es un gran acto de confianza que Miguelito tuvo conmigo, algo que siempre, siempre le agradeceré, porque yo de verdad no había hecho absolutamente nada y era un personaje bien importante con una trama difícil. Si mal no recuerdo, eras ¿cómo le decían al personaje? El mangón de Palmarito, ¿no? Sí, sí, era algo así, era como... Era algo, sí, porque el pueblo era Palmarito El y tú eras pastel, como la- sí, era como la muchacha linda, pero a la vez era medio pesadita porque quería venir para La Habana, en fin, y le pasaban cosas por eso precisamente. Y ahí conocí a actores y actrices maravillosos, pero yo siempre estaba muy nerviosa antes de las escenas. Yo venía del teatro y yo me sabía todas mis escenas todos los días. Que después te das cuenta que los actores no es que no te las sepas, pero unas te las sabes mejor, otras quizás en el set las revisas. Yo nunca iba al set con guiones. Y los técnicos miraban como diciendo, ay, ella viene sin guiones. Yo me sabía todas mis escenas de arriba abajo, como, ¿sabes? Porque estudiaba mucho, era como aprovechar la oportunidad. Y recuerdo que una vez tenía el corazón, me latía tan fuerte por la escena que tenía que hacer, Que se que el sintió. sonidista dice, no, hay que esperar porque tengo el corazón. O sea, cosas así viví. Y anécdotas con actores como Jojito Martínez, que hacía mi hermano mayor también, Miriam, que hacía de mi madre, Olga Lidia, o sea, muy buenos actores con una gran trayectoria que me ayudaron mucho. Siempre hubo muy buena energía. Con Miguelito se trabajaba muy lindo. Muy bien. Muy bien, se trabajaba muy bien. Y entonces para mí fue una experiencia hermosa, hermosísima. Hoy por hoy cambiaría mucho del personaje. A veces cuando lo han repetido lo veo y digo, ay, mi madre, ¿por qué yo dije eso así? Cosas que pasan, pero ya la televisión quedó igual que el cine y es lo que somos en ese momento. ¿Cómo te enfrentas al público con esa popularidad que conlleva una novela, con un personaje importante como el tuyo?
¿Te gustaba, lo disfrutabas? ¿Tuviste alguna experiencia peculiar con el público? Yo creo que al principio era como muy, muy simpático, ¿sabes? Era como, ay, qué bueno que me reconozcan, ay, qué bien que las personas, porque además siempre no tuve ninguna mala experiencia, la verdad. Bueno, a veces me gritaban, pasaba un camión lleno de hombres, yo estaba en un semáforo, por ejemplo, para cruzar la calle y me decía, niña, hazle caso al Pitirre, porque el Pitirre era el personaje de Ojito Lavoy, que siempre estaba detrás de mí. Pero cosas como esas muy cubanas, nunca tuve ninguna experiencia fea, así que pueda decirte. Y claro, está el sentirse aceptada, que llegas a un medio como la televisión, que es un medio masivo, y de pronto, por lo menos la gente no te rechaza, eso te da una tranquilidad. Y bueno, el tener la contentura general de la familia, de las amistades, el pensar que, bueno, estoy conociendo otro medio, que luego voy a hacer otras cosas, otros espacios, también fue como muy reconfortante. A mí lo que sí me pasaba en la novela, por momentos, era que extrañaba la vida en el teatro. Es muy diferente. Es muy diferente porque, claro, tú vas y grabas con tu familia o tu pareja o lo que te toque, pero después a lo mejor no ves más a esas personas en 10 días. Y cuando se acaba la telenovela, de pronto la gente como que casi no se ve más, al no ser que quede una relación cercana, que es el caso mío con Laurita, que siempre seguimos siendo amigas. Y en el teatro no, o sea, el teatro es como más cercano porque los ensayos son todos los días o casi todos los días. Hoy por hoy eso ha variado porque la vida ha cambiado, entonces hay que tener otra... Y bueno, sabemos que el proceso de grabación de una novela es bastante extenso, quizás un año, en aquel tiempo se demoraba, una novela de 100 capítulos se demora mucho. ¿Seguías escribiendo? ¿Ya estabas pensando No. en dirigir? ¿Te alejaste completamente de No. eso? Cuando yo empecé a hacer televisión, yo empecé a hacer televisión Una y... nueva etapa. Sí, hice la telenovela, después hice Tras la Huella, después salí embarazada de mi hija Lucía, que nació en el 2014. Entonces eso fue el tiempo de la maternidad y todo esto que no... Y sí, leía y tenía como inquietudes con respecto al tema teatral y en algún momento pensaba, bueno, quizás algún día vuelvo a dirigir, pero no, o sea, no tenía como eso. Te veías como actriz de televisión. Me voy a dedicar a hacer Sí, televisión. sí, en ese tiempo Y sí. era lo que querías. Sí, lo ¿Y- quería en y ese qué pasó que no tiempo lo hiciste? y lo hice, o sea, lo hice hasta que salí embarazada. Que bueno, por supuesto, cuando te empieza a crecer la barriga y eso tienes que... Y antes de eso yo estaba haciendo una obra de teatro porque por supuesto, si no tienes un proceso demasiado largo que te exija mucho, puedes Puedes hacer hacer alguna teatro. obra de teatro. Y Pancho García en ese momento nos dirigió a Alberto y a mí una obra muy buena española que se llama Ay Carmela. Y en ese tiempo, ¿Fue entonces... por el Uber o ya fue aquí en Agos Teatro? No, eso fue un grupo que creó Pancho que se llamaba El Túnel, que fue, Y la sede era... digamos que el túnel en mi vida entre el Uber de Blanc y Argos Teatro. Entonces ensayábamos en la casona de línea y ahí mismo estrenamos. Pero ya cuando yo estrené, ya yo estaba embarazada. Y entonces ahí todo el tiempo de la maternidad, que estuve como 2 años prácticamente luego sin hacer. Hice una película, ya después que había tenido a la niña, como a los 3 o 4 meses, una película que era una coproducción cubano-canadiense, que luego se convirtió en una serie que se llama Rebels, como de 10 capítulos o así. Y bueno, fue así como lo único que hice En un ese tiempo después de haber tenido a Lucía. ¿Cómo te incorporas a las artes? Bueno, ¿Fuera déjame escénica? pensar. ¿Fuiste a un ¿Cómo casting? fue? ¿Qué querías y qué pasó? Mira, eso es un tiempo de mucha incertidumbre, Claro. porque es la cosa de, ay, ya no estoy tan delgada como antes. Ay, que sí, un poquito de barriga sí. Que, en fin, cosas de este tipo que nos pasa, yo creo que, no voy a decir a todas, pero a la mayoría de las mujeres, de alguna manera. Yo por suerte nunca he tenido ese tipo de, digamos, de complejo muy arraigado, ni ninguna otra cuestión. También tengo que decir que gracias a mi esposo, que siempre me ha visto bella, hermosa y preciosa. Te lo dice y lo repite. Y eso te ayuda, aunque el espejo Mucho. te lo diga. Claro. Por supuesto, si la persona que tienes al lado te ayuda con eso, mucho mejor. Y entonces es ese proceso un poco de reinsertarte, ¿no? Y en ese momento me dice Amada Morado, a quien le mando un abrazo porque también es alguien que siempre ha apoyado mucho mi carrera y a todas las personas jóvenes, que Irene Borges, en el grupo Aldaba, estaba haciendo una obra de teatro que se llama El Último Fuego y necesitaba una actriz. Y me incorporo en ese elenco del Último Fuego, una obra maravillosa alemana, muy fuerte, personaje muy fuerte, una mujer
bueno, abusada, en fin. Y trabajé con Terán Aguilar ahí. Me fue maravilloso. Y con otros actores muy buenos, un elenco excelente. Y ahí, de cierta manera, fue que regresé al teatro. Y tiempo después, entonces hicimos en Argos Teatro, fue la primera vez que yo trabajé en Argos Teatro, una obra llamada Cartas de Amor Stalin, que la dirigió Abel González Melo. Y en escena éramos Alberto, Pancho y yo. Entonces, esa obra fue una obra que tuvo muchísimo éxito, una gran obra. Y fue como mi entrada a Argos Teatro, aunque estaba de invitada en ese momento. Pero bueno, fue un poco así resumiendo, que yo hablo mucho, pero bueno. No. A eso has venido. A eso he venido. Además, muy interesante todo lo que estás conversando. Bueno, ¿y cómo entonces surge lo de dirigir, lo de tu grupo de teatro? ¿Cuándo escribes tu primera obra para adultos? ¿Cómo es ese proceso? Mira, después que hacemos esta obra, todavía seguía el grupo de Pancho del Túnel. Y Pancho me dice, estoy pensando en hacer, o sea, teníamos la idea de hacer un monólogo que se llama Mary para Mary, monólogo que tiempo después yo dirigí a Lili Verges, una gran actriz cubana también. Pero bueno, en ese momento me dice, pero en lo que estamos en este proceso de estudiar y todo, a mí me gustaría que tú volvieras a dirigir. ¿Por qué no escribes algo? Recuerdo que era el aniversario 500 de La Habana. Y yo le digo, ay, Pancho, sí, pero bueno, deja ver. Tenía a mi hija menor, ya la tenía, que nació en el 2018. Estoy hablando, o sea, 17 al 18, 19. Y bueno, entramos a la Universidad de las Artes, Alberto y yo. ¿Se presentan juntos? Nos presentamos juntos en el 2019. Elena tenía 3 meses. Yo fui a hacer las pruebas de Lisa dándole el pecho a Elena. Wow. Y gracias a Lili Santiesteban, otra gran actriz cubana, que fue con nosotros y me cuidaba la niña afuera. Yo entraba a hacer las pruebas. Y yo haciendo las pruebas, yo sentía a la niña, ¡ah! Y yo decía, ¡ay, mi madre! Tengo que terminar. Salía, le daba el pecho y regresaba otra vez. Y entonces, bueno, aprobamos y después empezamos en septiembre. Pero bueno, con respecto a la obra Maravilla Habana, que es la obra que escribo dentro del grupo El Túnel, es una obra que está dirigida a público familiar, niñas, niños y adolescentes, y que trata sobre el cuidado de la ciudad de La Habana. O sea, es una obra mágica, fantástica, por llamarla de alguna manera, donde parte todo de que la Ceiba y La Habana son la misma persona, tienen un alma que está pidiendo ayuda. ¿Por qué? Por las calles sucias, por los grafitis y por el problema que empieza a existir con la tecnología. Mira tú, en el 2019, ahora... Fuiste ¿qué profesora. Y entonces trabajé ahí, o sea, con cuatro actores, dos muchachas y 2 muchachos, bueno, Amelia, Anabel, Daniel Barrera, muy buenos actores que también confiaron en mí en ese momento. Y fue como mi primera obra dirigida ya fuera del Uber de Blanc y con la responsabilidad de tener que hacer todo, porque claro, cuando estábamos en el Uber había como la parte de producción de los almacenes, de vestuario, un Sí, poco... tenías un apoyo de todo el Exacto. grupo. Y aquí en el túnel era Pancho, el asistente de dirección y yo. Y Pancho me dijo, sí, vas a estar aquí, los actores pueden estar contratados y todo hablado con el centro de teatro, pero búscate la vida. Así. Así. Cosa que le agradezco porque también eso Claro, te eso te prepara hace crecerte. para... Y así fue entonces como ese regreso a la dirección y a escribir. Bueno, te propongo hacer otra pausa, muy interesante tu conversación. Ese día regresamos y bueno, hay que hablar de los kilómetros y de los libros y muchísimas cosas que han ocurrido en tu carrera. Enseguida regresamos. Con sinceridad y sin secretos. Bueno, ya estamos de vuelta. Liliana, ¿te gusta el helado? Sí, me gusta. Bueno, te invito a que pruebes de Charo, un naranja piña riquísimo, exquisito. Si quieres lo pruebas un poquito y al final del programa o prefieres dejarlo. ¿Lo pruebo ahora? Sí, si quieres, para que me digas qué tal. Voy a probarlo. Y tú sabes que tengo la boca chagua también. Está muy rico. Exquisito, ¿verdad? Bueno, Liliana, tenemos poco tiempo, nos queda solo esta parte y nos queda, creo que más de la mitad de tu carrera por contar. Así que te dejo a ti la palabra para que me cuentes todo este proceso bueno, exitoso, imprescindible ya para la cultura cubana, teatral, dramaturgo. Cuéntame todo rapidito, no te voy a interrumpir, te lo prometo. Bueno, tengo que decir que la pandemia, todo partió de ahí. En la pandemia estábamos así, yo creo que todo el mundo vivió su proceso a su manera. Y yo tenía el libro Por andar vestida de hombre, del doctor Julio César González Pajés, que me lo regaló mi madre años atrás. Y me conecté
con el libro y con la historia de Enriqueta Favés, que fue la primera mujer que ejerció la medicina en Cuba. Y dije, esto hay que llevarlo al teatro. Yo voy a hacer un monólogo de esta obra. Que ya, si mal no recuerdo, Insumisa, Fernando Pérez, inspirado también en ese libro. Y también existe también un documental, existe ¿Ya habías una visto la película escultura. cuando decidiste llevarla al No, teatro? no la había visto. Ah, bueno, la fuiste, No la la llevaste habíamos con tu visto por visión. suerte. Y claro, en todo este proceso empezaba a escribir una obra y no me gustaba, otra y tampoco. Bueno, para hacer la historia corta, porque tenemos poco tiempo, enamoré a Alberto una vez más y le dije, ¿por qué tú no escribes conmigo? Y él, Aries al fin, me dijo, dale, vamos a empezar a escribir. Y empezamos y ahí se creó una fusión hermosa. Escribíamos como locos de 9 de la noche a 1 de la mañana cuando se dormían las niñas, 1 o 2 de la mañana, y nos enamoramos de la historia de Favés. Y nació este monólogo que se llama Favés, donde yo interpreto al personaje y él lo dirige. Y se creó una conexión hermosa con Julio César González Pajés, a quien le mando un abrazote y un beso, porque es otro de los hombres de mi vida que ha confiado en mí y que siempre nos apoyó desde un inicio. Le encantó cuando leímos el monólogo, que estábamos todavía, que no se podía andar mucho por La Habana ni nada, pues así lo hicimos. Se lo hicieron llegar y ¿qué le pareció? Sí, no, se lo leímos nosotros. Y yo se lo leí con toda la Dramatizado. emoción del mundo y aquello fue una experiencia hermosa. Y bueno, Carlos Cerdrán, otro de los hombres de mi vida, que gracias a que él nos apoyó y nos abrió las puertas de Argos Teatro para que Alberto dirigiera y yo hiciera, bueno, el personaje. Estrenamos la obra en el 2021 y la obra realmente tuvo muchísima aceptación. Es una historia más que todo de amor, donde se defienden los derechos de la mujer, pero yo creo que los derechos de todas las personas a ser como deseen ser. Y donde se pregunta, ¿por qué esto está bien, esto está mal si no le hago daño a nadie? Y ahí te lo dejo porque no lo has visto, tienes que ir a verlo. Pero bueno, sí vi Entonces- kilómetro cero para que no... Sí, exacto. Sí, para que no ha pasado una pena aquí. Que nuestra asesora que siempre, porque no has visto. Pues le dije hoy, vi kilómetro cero y tú no. Pues sí, después de eso vino Kilómetro Cero, que parte de una investigación de Julio César también, que es una obra que trata sobre la prostitución masculina en Cuba, inspirada en varias historias reales. Una obra que está, digamos que tratado con mucho cuidado todos estos temas, pero que es bastante realista, diría yo. Y que más allá del fenómeno tiene que ver con estas vidas humanas, con estos pasados de estos hombres, que muchos vienen de familias disfuncionales, de violencias, y yo creo que a los hombres hay que entenderlos. Yo me considero una mujer feminista, más no hembrista, hay una confusión con eso, Sí. donde porque muchas veces son- los hombres dicen, feminista, ¡ay! O sea, como si quisiéramos hervirlos o freírlos en una, no, para nada. De hecho, mi grupo de teatro tiene 14 hombres. Parece, no se sabe si es un grupo de teatro o un contingente de construcción, porque yo creo que hay que entender por qué los hombres tienen ese machismo arraigado. Somos una cultura patriarcal, machista, pero no es por gusto, las mujeres también lo somos. Estamos llenos de micromachismo. Y entender eso dentro del proceso de Kilómetro Cero, donde hicimos un trabajo de campo, acompañado siempre por Julio César, y también tuvimos que hacer entrevistas y conocer a estas personas y saber que tienen historias muy duras, te dice, o sea, muchas veces no miramos lo que no queremos ver, pero hay vidas que merecen tener una voz comunicadora. Y yo como creadora, como artista, siento la responsabilidad desde mi teatro de defender a las personas que han tenido poca oportunidad de defenderse. O sea, si yo tengo este don o este talento, o como se le pueda llamar, y este deseo sobre todo, porque la vida es mucho deseo y mucha voluntad, de hacer teatro y de poner en un escenario que es un lugar divino, privilegiado, historias de vidas, pues yo como persona creo que mi deber es defender a las personas que no han podido defenderse de una forma u otra. Por eso trabajo en mis obras, trabajo los temas de derechos humanos en sentido general, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, las nuevas masculinidades, los hombres, los derechos de la mujer, y siempre tratando de partir de historias reales para entender el porqué, buscando asesoría, teniendo personas que sí han sido estudiosos, que llevan toda su vida estudiando género, psicología, porque bueno, no lo sabemos todo para nada, todos los días estamos aprendiendo. Y de ahí que Kilómetro Cero fue una obra con un gran impacto social, lo es todavía. De hecho, este año tendremos temporada aquí en La Habana porque la piden mucho, muchas personas que no la han podido ver
y la tendremos. Y bueno, también han tenido la oportunidad de llevarla a provincias. A donde provincia, que eso todo ha un sido suceso y un éxito. no, increíble, de verdad. Público de provincia siempre es muy generoso y muy agradecido de ver el teatro ahí en vivo en los lugares donde pocas veces llega. Entonces, para nosotros, el placer es nuestro, realmente. Y Kilómetro Cero, bueno, es una obra que ha permitido que de ahí se cree una familia teatral. Yo siempre digo, no somos un grupo de teatro, somos una familia teatral. Así me gusta llamarle. Yo creo que si no existe, ante todo, el respeto, que yo creo que esa es la base para todo en la vida. Ante todo el respeto, después la admiración, el cariño y la hermandad, la empatía. No existe ni grupo de teatro, ni familia, ni nada. Entonces, abogamos mucho por eso. Somos muy diferentes, pero nos entendemos y yo los respeto a todos y me respetan a mí mucho. También nos divertimos muchísimo porque tengo un elenco muy simpático que han pasado por aquí algunos. Y entonces, la verdad es que ha sido una experiencia que nos ha permitido también vincularnos con la RIAN, la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades. También vincularnos Sí, que te han con, apoyado en tus proyectos. exactamente, con esto mismo que te decía de las asesorías. Y de ahí han nacido otras obras como Intimidad, que tampoco la has visto. Tiene que... Pero la verás. La veré. Les vamos a invitar a todas las personas de este maravilloso programa. Intimidad es la que tiene varios premios No, ese es Fabés. Con Fabés tienes varios premios. Fabés. Yo estuve en Mérida y habían estado ustedes hacía unos días antes y bueno, habían obtenido premio de actuación, Sí, premio por la obra la y nada, mejor obra. me dio mucha alegría. Sí, Fabés. Fabés tiene 3 premios, mejor actuación femenina, mejor obra y mejor vestuario. Tiene 3 premios ahí en Mérida, en el Festival Internacional de Monólogos. Y también se han presentado en España. Nos hemos presentado en España también con Fabés y con Intimidad, igual que en México, que son las 2 obras con las que hemos estado el año anterior. Este año estuvimos con Clara de invitados en el festival, no en competencia, o sea, no dentro de lo que es los premios y eso, pero sí con el espectáculo Clara, que no sé si lo has visto, pero la vamos a hacer también este año aquí en La Habana. Y con Clara fuimos a Polonia, al primer festival queer que se realizó en Polonia. En el 2024 fuimos. Qué interesante, ¿y cómo se aprendieron la obra en polaco? No, con subtítulos. ¿Cierto? Subtítulos en las esquinas, unos televisores ahí grandísimos y los subtítulos en polaco. Entonces, son experiencias que hemos tenido. Ahora recientemente el estreno de Profundidad, una obra que trata sobre la vida de Oscar Wilde. Estuvo Roque Moreno, uno de los actores que es Uno de los parte actores. de ese proyecto y nos estuvo comentando que Parte vital. bueno, que es Oscar Wilde en la obra. Sí, y está hermoso Genial. él en su personaje, aparte de Gran la hermosa actor. persona que es Roque. Y bueno, tenemos otra obra que se llama Carlos, que es una obra que se enfoca precisamente en las problemáticas de los hombres, en qué le sucede a un hombre cuando está deprimido, que no se atreve a decirlo, y muchas veces termina hasta en el suicidio, porque bueno, como sabemos que a los hombres los crían para que no expresen sus sentimientos, pues los hombres sufren más de lo que pensamos. Y no es que yo les pase la mano a ellos, yo los llevo recio, pero hay que entender que al final somos un equipo, somos 2 mitades, mujeres y hombres, y lo que tenemos es que trabajar Claro, sí, de porque, la mano. porque me pasa, bueno, como hombre, que a veces, bueno, comparto con mujeres feministas, que quizás el otro término que usaste es hembrista. Hembristas, sí. Hembristas, que quizás son hembristas y no conozco los términos, y un poco quisiera que me explicara para conocer un poquito más. Y yo veo que de pronto, pero te estás yendo al extremo. Sí. O sea, es que no tiene sentido que defiendas una cosa Claro. maltratando o reprimiendo la otra. No le Ah, veo sí. ningún sentido. Es que y creo que un no, poco está la diferencia. claro. Manéjame los términos de Es hembrista. que, bueno, mira, yo no soy especialista, me has puesto un compromiso tremendo, pero bueno, te lo diré con mis palabras de la mejor manera que puedo y con el mayor respeto, algo que he aprendido de Julio César González Pajés. Y lo que sucede es que se confunden las cosas y cuando nos vamos a los extremos es el problema. Sí. El feminismo surgió porque las mujeres teníamos la necesidad, tenían las que estuvieron antes, que hicieron muchísimo, de que se les respetara y de exigir sus derechos. Pero no es lo contrario al machismo. El embrismo sí. El embrismo sí es lo contrario al machismo. O sea, el embrismo es lo que hacen los hombres con las mujeres, los hombres machistas, que en algunos se nota más y otros menos. O sea, ay, ¿por qué se tiene que sacar las cejas? Ay, porque hay que quemarle que esa manilla. O sea, es como, te pongo ejemplos como muy simples Y elementales. para no entrar en tampoco un debate, porque esto no es ahora una clase, pero es como
criticar y mancillar a los hombres por cualquier cosa. Y yo creo que... Y un poco están cayendo por lo que es lo han mismo, luchado toda la vida. exactamente. Y yo conozco muchos hombres feministas y conozco muchas mujeres también machistas. De hecho, te estoy diciendo que todos y todas somos machistas. De una forma u otra lo tenemos. Que algunas personas quieran emprender ese camino del cambio y te des cuenta que hay cuestiones que no son correctas, porque la violencia nunca va a ser un camino, porque no está bien que si una de mis hijas quiere jugar a la pelota con uno de tus hijos, pero ¿por qué la niña juega pelota? ¿Y por qué no? ¿Y por qué tu niño no puede jugar a las muñecas o no puede ser el médico que atiende la muñeca? O sea, son conceptos que de pronto no le regalas a tu niño un peluche, no digo tú, pero no le regalas un peluche, pero le regalas un revólver para que juegue aquí a la guerra. ¿Qué estamos haciendo? O sea, hay como un concepto un poquito... Entonces todo viene de ahí. Y yo creo que yo, como feminista, digo yo, Liliana Alán Hernández, no digo que la generalidad, mi papel como mujer en esta sociedad es lograr la mayor equidad posible, al menos en mis obras. El teatro es un reflejo de la realidad y yo en esa realidad que reflejo critico y señalo muchas de las cuestiones que creo que están mal, que deberían cambiar, como por ejemplo la homofobia, la falta de tolerancia hacia todas las personas diversas, porque somos diversos y diversas, el mundo es muy diferente, nadie es igual a nadie, y yo creo que eso es incorrecto, o sea, que las personas señalen o aparten por una discapacidad o por un deseo, en fin. Entonces, yo como creadora defiendo eso y defiendo también que mujeres y hombres vayamos de la mano, que podemos hacer equipo. Muy de acuerdo contigo. Bueno, quiero darte de parte de emprendimientos que nos acompañan desde hace mucho tiempo en nuestro programa, algunos regalitos y detalles. ¡Ay, qué bonito! Mira, del Bolo tenemos esta carterita preciosa. Gracias. Muy teatral. Sí, me encanta. Muchas gracias. Esta invitación completamente gratis del Salón de Mari, un centro holístico de bienestar. La que sé que conozco. la conoces. Y nos ha invitado al grupo de Kilómetro Cero cada vez que ella ha podido, porque son personas maravillosas. Así que muchas gracias, de verdad. Bueno, te llegarás de nuevo por ahí. Sí. Esta refrescante colonia de Clara Camilleri. ¡Ay, qué rico! Muchas gracias. Y este rostro de habanera de Rebustillo. ¡Uy, deja que mi Ya. mamá lo vea! Todas las madres quieren. Mi mamá y mi suegra, que tengo que mencionar que sin ellas nada sería posible. al Así que igual estoy que... seguro que el apoyo con las niñas ha sido Y vital sí. para todo este proceso Y mi creativo. padre y mi suegro también, recordemos, mujeres y hombres, equipo. ¡Equipo! Gracias, Ale, gracias al programa. Y de Isla Flor, estas hermosas rosas. Muchas gracias, qué belleza. Ahí tienes para mamá, para suegra, Sí. para que las comparta con las niñas, creo que da para todas. Sí. ¿No puedo zafar una? Bueno, sí, ahora cuando hacemos el corte... Voy a zafar yo te una ayudo. después, para que se la lleves a tu esposa. Ah, sí, Madre. y alcanza para todas esas mujeres. Claro. Así creo que Y si no las compartimos, Así es. Muchas gracias por este detalle. A ustedes. ¿Cómo lo has pasado? maravillosamente bien. ¿Puedo venir la semana que viene? Tanto tiempo. En una semana tienes que hacer muchas cosas. Oye, gracias, Bueno, de verdad. nada, en nombre de todo el equipo, Sonia, la directora, agradecer tu presencia. Bueno, me ha encantado conversar contigo otra vez, que nos encontramos siempre rápido. Sí. Creo que la última vez fue cuando fui a ver una de tus obras, Kilómetro Cero, Sí. que disfruté muchísimo. Y espero, seguir disfrutando de tu buen arte, que sigas representando la cultura cubana en Iberoamérica, en todos los lugares. Bueno, hasta en Polonia lo has hecho ya. Un abrazo, un beso a tu familia. Muchísima salud para ustedes. Y esto es con sinceridad y sin secreto entre tú. Y yo. Quedó claro. Gracias, Liliana. Nos vemos el próximo sábado.